Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Amén. Dale un abrazo a tu hermano que te queda al lado y dile: te amo en el amor de Cristo Jesús. Padre amado, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Toda la honra y la gloria para ti, Señor. Te bendecimos, mi Dios. Gracias por un día más de vida, Señor, que tú nos has dado, Padre, para venir a tu casa, Señor, y gozarnos de toda tu plenitud. Oh, Padre amado, te pido, Señor, que tu santa presencia nos acompañe en este lugar, mi Dios. Que todo lo que hagamos hoy aquí, Señor, que tú lo recibas, Señor, con un corazón limpio de cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Bendice esta casa, Señor, que es la casa que tú has cogido para ti, Señor, para que vengamos a honrarte y a pedirte, Señor, porque a ti es que tenemos que pedirte todas las necesidades, Señor. Tú sabes las necesidades de cada uno de nosotros. Por la más necesidad que tenemos, Señor, cada uno de nosotros, de aprender cada día más de ti, Padre. Porque yo sé, Señor, que tú nos suples, Señor, de todas las cosas que te pidamos. Oh, Padre, Padre de la gloria, te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Gracias por los hermanos que están aquí, mi Dios. Si vienen alguien en camino, Señor, apresura los pasos también para que podamos gozarnos de toda la plenitud que tú tienes hoy. Gracias, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Uno.
Bien, hermanos, buenos días. Les damos la bienvenida a todos los que estamos presentes hoy aquí, como siempre, un día más que el Señor nos permite estar aquí en su presencia, reunirnos. Como decía nuestro pastor el último domingo, que gracias a Dios este privilegio que podemos volver a reunirnos presencialmente, porque congregarnos es algo que no se puede hacer en línea, sino es algo que se hace aquí presencial. Es algo que no se puede sustituir por ninguna otra cosa entre nosotros como hermanos, por lo cual les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Solo quería recordarles que vamos a estar celebrando el 4 de diciembre de este año, 7 años de que nuestra congregación se formó. Por la gracia de Dios, Dios nos ha permitido estar en pie por todo este tiempo, a pesar de las dificultades y los inconvenientes que han podido presentarse. Dios nos ha permitido estar de pie un año más, con lo cual están todos invitados a que vengamos acá a celebrar y a recordar la fidelidad de Dios para con nosotros. Nuestra lectura de hoy, como de costumbre, la va a estar haciendo nuestro hermano George Ruiz, diácono. Le pedimos que si puede pasar, lo haga. Uno, dos, uno. Buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios estamos nuevamente reunidos en la mañana de hoy. Queremos, como siempre, dar gracias por un día más de vida, que por su propia voluntad, la voluntad del Señor, estamos aquí. Y eres el que nos guía, eres el que nos dice, eres el que nos une. Vamos a ponernos de pie para hacer la lectura, por favor. La lectura de la mañana de hoy es 1 de Corintios 15, del 42 al 58. 1 de Corintios 15, del 42 al 58. Y la palabra en la mañana de hoy dice así: así también es la resurrección de los muertos. Si siembras corrupción, resucitarás incorrupción. Los hermanos. Si siembras cuerpo animal, resucitarás cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales? ¿Y cuál el celestial, tales también los celestiales? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompetas se tocarán las trompetas, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción, y todo
y estos mortales se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tu victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Todos, por favor. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hermano, esta lectura es muy importante. Nuestro pastor ha hablado de esto muchas veces. Lo incorruptible y lo corruptible. Estamos viviendo en la corrupción. Tenemos que ser transformados. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, cuando su momento llegue, cuando el momento nos llegue. Revisen cuando tengan, como siempre les aconsejo, en su casa, tranquilo, lean nuevamente para que puedan escudriñar, absorber lo que esta lectura quiere decir y lo que esta lectura nos está mostrando y enseñando, que es solamente, y el final es muy importante, donde dice que el trabajo que hacemos en el Señor nunca jamás será en vano, sino es para nuestra propia edificación. Vamos a orar. En la mañana de hoy, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que me das a mí y a todos nuestros hermanos un día más de estar reunidos acá en tu templo, Padre. Como dijiste, si hay uno, dos o más personas reunidas y mencionan tu nombre, tú estarás aquí presente. Yo sé que estás aquí presente porque lo siento, lo sentimos en nuestros corazones, sentimos tu calor, como cuando le preguntaron a un ciego, ¿por qué sabes si es de día y es de noche? Él dijo, porque yo siento el calor del sol. ¿Por qué creemos en nuestro Señor Jesucristo? Porque sentimos el calor de Él en nuestros corazones. Por eso sabemos que Él está aquí y Él está con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bien, le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano George, que el Señor lo siga bendiciendo, prosperándolo, dándole salud y vida en abundancia para que siga haciendo el trabajo de Dios en su obra y aquí en nuestra congregación. En el día de hoy yo no estaba supuesto a hacer la prédica, pero nuestro pastor, como siempre, vino dispuesto, pero tiene algunos inconvenientes con el habla el día de hoy, así que yo voy a estar tratando de llenar ese vacío que sé que no lo voy a poder llenar, aún ni con la sombra, pero si Dios me permite y el pastor me ha dado el privilegio, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, sabiendo que no lo voy a poder hacer como Él lo haría. Así que le doy gracias a Dios por la oportunidad y al pastor también. Le vamos a pedir a los niños y a los adolescentes, los niños con nuestra hermana Verónica y nuestra hermana Amada, que pasen por favor a sus respectivos lugares. Nuestros adolescentes también con nuestro hermano Edgar y Ana Gómez, por favor. Gracias. El título que el pastor tenía para la prédica de hoy es La venida de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es un buen título para definir el tiempo que estamos viviendo, para estar nosotros apercibidos del evento más grande que está a punto de suceder. Va a estar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Lo vamos a leer. La palabra de Dios está bendita y santificada por Él y dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Tenemos que recordar de entrada para este tema que esta parte no se trata del arrebatamiento de la iglesia, porque son dos temas diferentes, como el pastor me estaba recordando hace unos minutos, lo cual es totalmente cierto. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, que somos nosotros, que Dios promete librarnos de la ira venidera, y otra cosa es la venida del Señor, que se va a dar después que el anticristo se haya manifestado y hayan pasado los 7 años de la gran tribulación aquí en la tierra. De manera que el primer versículo del capítulo 2 dice, el subtítulo va a ser La venida del Señor está cerca. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si Pablo le estaba diciendo eso hace 2000 años atrás a la iglesia de Tesalonicenses, ¿cuánto más deberíamos nosotros recordar estas palabras y aplicárnoslas a nuestra vida? Porque hoy más que nunca aparecen muchas personas que cada cierto tiempo que aparece alguien de cierta influencia en el mundo, lo llaman el anticristo. Y dicen, tiene que ser fulano, tiene que ser tal persona. Pablo nos llama que no nos dejemos mover, hermanos. También sabemos que hay muchos hermanos en diferentes iglesias a nivel del mundo, a nivel mundial, que para ellos piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Nosotros somos de los que pensamos que, como dice la palabra de Dios, Dios nos va a librar antes de la ira venidera. Otros hermanos piensan que la iglesia va a ser arrebatada en medio de la gran tribulación. No lo creemos así, porque la palabra así no nos los dice. Entonces Pablo nos dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Nos está tratando de llamar la atención. No nos dejemos confundir por tantas voces que aparecen hoy en día. Tantas personas que también dicen, eso no es cierto. No es posible que venga el Señor y nos arrebate
y seamos transformados, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Muchas personas y muchas iglesias, incluyendo pastores, están negando esa posibilidad. Dios nunca ha fallado su palabra. Si Dios prometió que nos va a arrebatar y nos va a librar de la ira venidera, y estamos viendo que ese día se acerca, Dios va a cumplir su palabra, porque la palabra es Dios y Dios es su palabra. Entonces nos dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Lo cual, una de las maneras de la cual podemos prevenir y evitar que seamos movidos de nuestra fe y de nuestro modo de pensar es continuamente leyendo la palabra de Dios, fortaleciendo cada día más nuestra relación con Jesús, orando, congregándonos con los hermanos, reuniéndonos con las personas que tienen el mismo pensar y el mismo sentir que nosotros. Porque, hermanos, somos débiles. Sabemos de muchas personas que han estado muy cerca del Señor. Si nos descuidamos, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás no es como nosotros. Él no duerme. Continuamente está planeando cómo hacernos caer y cómo hacernos desviar de la verdad. Y nosotros estamos aquí en medio de este mundo yendo en contra de la corriente. Porque quizás por cada 100 personas a nivel mundial, quizás 95 o 96 seamos salvos. Somos la minoría. Continuamente nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo nos viven incitando y nos viven sugiriendo dejar este tipo de vida y este tipo de modo de vida que nosotros hemos decidido seguir al Señor y vivir, para que cambiemos y volvamos a la antigua manera de vivir que teníamos todos, porque realmente todos de alguna manera venimos del mundo. Entonces, es fuerte la batalla, hermanos, pero si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor y leyendo la palabra de Dios, orando, congregándonos, siguiendo las instrucciones del Señor, vamos a poder llegar al final de la batalla y decir como Pablo: he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona para el día del Señor en los cielos. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Yo no recuerdo con exactitud cuál fue de las iglesias, pero hubieron unos hermanos, y hace un tiempo el pastor estuvo haciendo una prédica acerca de esa lectura, que le habían hecho creer a una de las iglesias que Pablo había fundado que ya el Señor había venido y los había dejado. La iglesia de Tesalónica. Nosotros debemos evitar caer en ese juego, hermanos. Cuando el Señor venga, cuando el Señor arrebate la iglesia, va a ser uno de los eventos más grandes que se haya podido ver. O sea, tenemos que imaginar aviones cayendo, millones y millones de personas a nivel mundial por todas partes desapareciendo sin ninguna explicación. Millones y millones de accidentes. Va a ser algo muy, muy increíble. Posiblemente forme parte también de la caída de la Unión Americana, debido a que aquí, a pesar de todo lo que está sucediendo, gran parte de las personas que pueblan este país son cristianos, con lo que posiblemente la caída que ha venido experimentando la nación americana, aunque muchas personas no lo piensan, pero esta nación fue fundada principalmente bajo los principios bíblicos y se ha venido apartando poco a poco en las últimas décadas.
Y sabemos que posiblemente una de las razones de la caída de esta nación puede ser la llegada de ese día. Y si no es por eso, va a ser por la desviación que está habiendo aquí en este país, porque la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Y esta nación en 200 años Dios la ha levantado como no se había levantado ninguna nación en 6,000 años de historia. Con lo que Dios tiene mucho que reclamarle y exigirle a esta nación. Después de haber conocido la verdad, se ha desviado. Pero nosotros, hermanos, somos el remanente fiel y no debemos dejarnos desviar por ninguna influencias, ni debemos tratar de complacernos en lo que hace el mundo, ni ser igual que ellos, porque hemos sido llamados a ser un pueblo santo para Dios. El segundo punto es la apostasía y el anticristo. Sabemos que eso está sucediendo hoy. Todas estas personas que se están llamando apóstoles, el Señor, como el pastor siempre nos recuerda, tuvo 12 apóstoles, de los cuales Pablo mismo se describe como el último de ellos, con lo que es más que claro, cualquier persona que se llame apóstol hoy en día es un falso profeta. Todo esto es parte de la apostasía. Personas que hoy se llaman profetas y demás, y que profetizan ciertas cosas y después nos damos cuenta que no era cierto. Todas estas cosas forman parte de la apostasía. Y cada día la forma como vemos el mundo uniéndose, las Naciones Unidas tratando de tener un solo gobierno mundial, reuniendo todas las naciones bajo un mismo paraguas. Todo esto que estamos viendo hoy en día no es nada más que la formación y la plataforma para que aparezca este inicuo, como dice la palabra, que el Señor va a matar con el resplandor de su venida. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él se va a manifestar. No sabemos si ya está en el mundo, muy probablemente esté, quizá hasta haya sido visto por algunas personas por televisión y demás, pero no sabemos quién es. Por lo tanto, no podemos especular. Él se va a manifestar como lo que Él es una vez que nosotros seamos arrebatados. Y no somos nosotros los que lo impedimos. Lo que lo impide es el Espíritu de Dios que está morando en nosotros. Así que nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso sabemos que el Señor no va a venir. Esta es la segunda venida del Señor. Esto no es el arrebatamiento de la iglesia, porque el anticristo va a tomar poder de toda la mayoría del mundo, dice de toda lengua y nación. Va a ser una persona con una astucia. Tenemos que imaginarnos algo parecido a lo que sucedió con Jesús. Dios el Padre estaba toda su esencia en Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Es lo mismo que va a suceder con el anticristo. Satanás se va a depositar en Él totalmente. Imaginémonos posiblemente millones y miles de años de sabiduría acumulada por este ángel que decidió rebelarse contra Dios, que no, porque Dios no creó a Satanás. Él era una criatura, el sello de la perfección de Dios, un ángel. Dios lo creó, se rebeló en los cielos contra Dios, fue destronado y desde ahí ha tratado de hacer caer a la humanidad. Y lo ha venido logrando, pero como dice en alguna parte en la Biblia, Dios se ha reservado un remanente fiel para Él. Con lo cual, este individuo va a venir y va a tomar control del mundo entero, gobernando no quizás todas las naciones, pero sí la mayoría de las naciones.
Las personas lo van a amar, lo van a aclamar. Posiblemente ya no vaya a haber ningún inconveniente con viajar a otros países sin ningún problema, porque si es un gobierno mundial, posiblemente no vaya a haber ningún de ese tipo de problema. La Biblia también nos dice que en sus manos, por un breve tiempo y porque Dios se lo permite, Él va a prosperar todas las cosas. Todos estos problemas que vemos de la economía y demás, en sus manos van a prosperar grandemente. Y la mayoría de personas eso es lo que busca, el bienestar físico, porque no miran más allá de que nosotros somos la creación más alta de Dios, somos la imagen de Dios que Dios creó. Por lo cual, hermano, nosotros nunca somos semejante a ninguna otra creación. Somos la única creación que tiene inteligencia, que tiene sabiduría, que tiene conciencia de que hay vida después de esta vida y de que hay un creador de todas las cosas. Ninguna de las otras formas de vida tienen ese entendimiento y esa capacidad. A nosotros nos fue dado ese privilegio de parte de Dios. Por lo tanto, a nosotros se nos va a pedir cuenta de cada acción y de cada cosa que hayamos hecho mientras estuvimos en la carne. Aún para nosotros cristianos, aunque seamos salvos, pero nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Todos somos salvos, pero vamos a dar cuenta por las oportunidades que desaprovechamos, oportunidades que Dios nos dio para hablarle a ciertas personas de su amor y de su misericordia, a la familia y demás. Entonces nos dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La Biblia nos habla de que señales antes del fin. Jesús se lo dijo a sus apóstoles. Antes de que Él se manifieste, ya íbamos a venir viendo, porque nada sucede de golpe, o sea, de la noche a la mañana, todo es progresivo. Y ya desde hace décadas estamos viendo toda esta oposición contra la iglesia y contra las cosas de Dios. Lo más reciente que vimos fue con el virus. Mandaron a abrir los gimnasios, los lugares donde las personas se reúnen para ver deportes, estadios y demás. Sin embargo, la iglesia querían que permaneciera cerrada. Desde ahí podemos ver una oposición a las cosas de Dios. La gente hoy no tiene ninguna oposición a que yo le hable de Buda o le hable de cualquier otra persona que haya existido en la historia. La gente no tiene problema con que yo le hable de las noticias, con que yo le hable de la economía, con que yo le hable de ciertos personajes que hay hoy en el mundo. Las personas tienen problema cuando se le habla de la palabra de Dios y cuando se le habla de Jesús. Las personas no tienen problema con ninguna otra persona que no sea con Jesús. Nosotros como personas cristianas sabemos que en el fondo no son ellos, es el enemigo que está dentro de ellos, que se opone a todo lo que se llama Dios. Y de la misma manera este personaje, cuando sea manifestado, se va a oponer y se va a levantar. Y en el Apocalipsis nos dice que va a mandar a degollar a toda persona que no se deje poner su sello y que no se deje poner su marca o que no adore la imagen que él va a crear. Porque la Biblia nos habla de que van a crear una imagen y se le va a infundir aliento a esa imagen por el falso profeta que él va a tener, y quien no la adore va a tener que entregar su vida, y esa va a ser la manera como las personas van a ser salvas en la gran tribulación. Gracias a Dios nosotros no vamos a estar ahí, porque Dios promete que no vamos a estar ahí. Entonces, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La nación lamentablemente
que va a ser más engañada por este ser, por este personaje, va a ser la nación de Israel. Porque ellos todavía no aceptaron al Señor cuando vino hace 2000 años y lo están esperando. Ellos no esperaban a alguien que iba a venir en un burrito caminando. Ellos esperaban a alguien que iba a venir con todo poder y con toda gloria. Por lo tanto, cuando el anticristo venga con todo ese poder y con toda esa gloria que ellos están esperando, ellos van a creer que Él es Dios. Desde hace tiempo ya ellos están intentando levantar su tercer templo nuevamente, que fue destruido hace siglos atrás. Y lo van a lograr. Y dentro de ese tercer templo se va a sentar el anticristo y se va a llamar Dios. Y la Biblia nos dice, no recuerdo el verso, pero sí sé que nos dice que va a haber una gran persecución en ese tiempo contra la nación de Israel. Con lo cual es lamentable que las personas de donde nació nuestro Salvador, según la carne, y la nación que Dios llamó su pueblo desde tiempos antiguos, sea la nación que más engañada va a ser, como también están siendo engañados muchas personas hoy en diferentes iglesias a nivel mundial, simplemente porque no quieren leer las Escrituras. Porque, hermanos, si nosotros le pedimos sabiduría a Dios y leemos las Escrituras, nosotros no podemos ser engañados por ningún falso apóstol o por ninguna falsa profecía que se nos dé. Entonces este ser se va a oponer contra todo lo que se llama Dios. Y se va incluso a hacer pasar por Dios. Y en el Apocalipsis nos habla de que incluso hace descender fuego del cielo. Y hace señales y prodigios. Mentirosos. Esto no es otra cosa más que Dios permitiendo. Porque la Biblia nos habla de que Dios, ya que no decidieron creer a la verdad, Dios les ha enviado un espíritu de mentira, para que no creyendo la verdad crean la mentira. Todas estas personas que hoy se niegan a aceptar al Señor y que se niegan a creer en Él, va a llegar un momento que Dios les va a enviar un espíritu mentiroso y van a creer la mentira de Satanás. Y Pablo nos dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Sabemos que Pablo siempre fue una persona muy insistente, que Dios le dio la vocación de ser insistente, incluso con iglesias como la de Corintios, que fue una de las iglesias más rebeldes. Continuamente les enviaba cartas y los animaba a que permanecieran en la fe y siguieran adelante, aun cuando él estaba en la cárcel en ese tiempo. Y es el mismo llamado para nosotros, hermanos. Ya Dios nos lo ha dicho en su palabra, por lo cual debemos continuamente tener en la mente las cosas que hemos visto y oído aquí, para que cuando llegue el momento y quiera Satanás venir a engañarnos, ya estemos apercibidos, porque si no estamos apercibidos vamos a creer cualquier cosa. El tercer punto es subtítulo: ¿quién lo detiene? Ya habíamos hablado de esto un poco, sabemos lo que lo detiene, y dice el verso 6: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. La única razón por la que Él no se ha manifestado, porque Él no puede esperar para manifestarse, pero lamentablemente para Él y para nuestra bienaventuranza, Dios está en control. Jesús llamó a Satanás 3 veces el príncipe de este mundo, pero por encima de Él está Dios y está nuestro Señor, que es el creador y sustentador, y por quien subsisten todas las cosas, todo el universo. Con lo cual Él no puede esperar para manifestarse, pero está siendo frenado.
debido a la presencia del Espíritu Santo que mora en cada creyente hoy en día. Con lo que no sabemos cuando seamos arrebatados, si inmediatamente unas horas después, 3 días después, una semana después, pero muy brevemente después que eso suceda, Él se va a manifestar. Y yo muchas veces me pongo a pensar, las naciones, los presidentes, los medios de comunicación, alguna explicación van a tener que darle a la población de todas estas personas que se desaparecieron. Y una de las cosas, esta es mi opinión, que a veces yo pienso que posiblemente le van a estar diciendo a las personas, es con estos objetos y estas cosas de los ovnis, objetos voladores no identificados, que posiblemente es cierto, porque hermano, nosotros no estamos solos. Satanás está poblando este planeta, y no él solo, sino con millares y millares de ángeles que lo apoyan y están para hacer su voluntad, con lo que no es de extrañar algo raro, con lo que probablemente le van a decir, se los llevaron tal persona, se desaparecieron para otra dimensión, otro planeta. Hay muchas cosas, hermanos, que lamentablemente van a tener que buscar una explicación. Y las personas van a creer lo que le digan. Dice, porque ya está escrito, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Cómo podemos ver en acción el misterio de la iniquidad hoy en día? Cada vez que vemos, hermanos, hijos rebelándose contra los padres, padres violando, padres que matan a su esposa, matan a sus hijos y hasta a sus mamás o a sus papás también. Esas son cosas, hermanos, que cuando nos ponemos a pensar en una mente sana, es imposible hacer esas cosas. Entonces podemos ver el principio de la iniquidad que se le llama a lo malo bueno en estos días. Vemos aquí continuamente por internet comerciales y demás apoyando la vida de un animal. Nosotros como personas cristianas sabemos que Dios creó todas las cosas y no despreciamos la vida de ningún animal, pero la vida de ningún animal, de ninguna criatura, debería estar por encima de una criatura que está en el vientre de su madre. ¿Y qué es lo que están haciendo? Propagando que se le dé más prioridad a un animal, a una mascota, que a un niño que está en el vientre de su madre. O sea, hoy tú no puedes maltratar a un animal en la calle, pero sí millones de madres están abortando sus hijos y lo están matando en el vientre. Nosotros sabemos que para Dios, desde el momento de la concepción de una vida, ya eso es una vida para Dios. Ya esa es un alma viviente. Entonces, hoy se están permitiendo todas estas cosas. Se le llama bueno a lo malo. Se le llama bueno a muchas personas que se levantan y hacen engaños, cometen asesinatos. Muchas veces lo vemos. No se está haciendo justicia en la mayoría del mundo. Sabemos que es algo que está desde la fundación del mundo, desde que Caín mató a Abel. Las cosas se han venido sucediendo y todas estas cosas han venido sucediendo, pero hoy hemos visto un incremento grandísimo de todas estas cosas y es innegable, no podemos tapar el sol con un dedo. Todas estas cosas son señales de lo que está por venir y de que ese día está cerca. Es solo que muchas veces nosotros quizá vemos que pasaron 5 años, 3 años. Eso es muchísimo para nosotros. La Biblia dice que para Dios un día es como un año y 1000 años como un día. También nos dice que Dios es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia.
Con lo que esa es la razón, hermanos, por la que el mundo todavía está en pie, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero va a llegar un momento que Dios, como juez, porque es Dios, pero Él es juez, y como juez va a hacer justicia y le va a pagar a cada cual conforme a sus obras. Entonces nos decía el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado de en medio, que es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese es el poder de nuestro Dios. Pero como algunas personas dicen, y es totalmente cierto, el poder, lo increíble del poder no consiste en alguien que lo tiene, sino consiste en alguien que tiene el poder y decide retenerlo, como lo que hizo nuestro Señor. Él tenía todo el poder del mundo, sin embargo decidió retenerlo y permitir que se le ofendiera, se le escupiera y se le hiciera la humillación más grande. En eso es que consiste la grandeza de Dios. Una de las cosas que Él tiene todo el poder del mundo y decide retenerlo. Eso es poder. No hay otra cosa más grande que eso. La mayoría de personas, si tienen poder, lo usan. Nuestro Señor, teniendo todo el poder, decidió no usarlo y pagar el precio por nosotros. Y eso es lo mismo que está sucediendo hoy. Dios tiene, como nos habla en el Apocalipsis, los vasos de ira preparados para estos últimos tiempos, pero está reteniendo su poder. Y una de las cosas que lo está haciendo es a causa de las personas que están perdidas y que no lo conocen, dándole tiempo a que se arrepientan y vengan a Él, porque Dios no quiere la perdición del impío. Y una de las maneras que Dios le habla a esas personas es por medio de nosotros, hermanos. Por eso es que nosotros no podemos nunca pensar, en cualquier lugar que nosotros estemos, no existe casualidad. Si Dios nos envía a un puesto de trabajo, si Dios nos envía a una nación, si Dios nos pone en una familia, desde antes de la fundación del mundo ya Dios había escogido en qué familia íbamos a nacer, con lo que no estamos ahí por casualidad. Y una de las formas que Dios trae a esas personas a la luz es usándonos a nosotros y dándonos ese privilegio, cuando Él tiene millones y millones de ángeles que pudieran hacer ese trabajo mucho más eficiente que nosotros, pero nos permite ese gran privilegio a nosotros de ser luz en medio de las tinieblas y sal en medio de esta tierra que se está pudriendo, con lo cual debemos apreciar y valorar cada instante que tenemos y cada ocasión que quizás Dios nos habla el corazón y nos dice, háblale algo de Dios a esta persona, dile algo de Dios. Debemos seguir la voz de Dios. Porque hoy es fácil confundir la voz de Dios, pero tenemos que saber, hermanos, que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y Dios continuamente está hablando con nosotros. Quizás no lo oigamos, quizás no estemos enfocados en Él, pero continuamente Dios nos está hablando, porque nosotros nunca estamos solos, hermanos. Jesús dijo, les voy a enviar el Consolador, el cual va a estar con ustedes hasta el fin del tiempo, para siempre, para que nos dé fortaleza y sabiduría para vivir en estos tiempos. Este subtítulo es Los que se complacen en la injusticia. Lo estamos hablando hace un momento y hay personas que se complacen en las injusticias, en hacer lo malo. Hay personas
que se complacen de que se le quite la vida a una criatura, de que se haga injusticia, de que se abuse de las personas que quizás no tienen la facilidad o la habilidad de defenderse ante ciertas circunstancias. Países más poderosos que otros países que abusan de esos países y los explotan, empresas que explotan a personas y no solo lo hacen, sino que se complacen en ello. Todas esas cosas son cosas por las que Dios va a derramar su ira sobre este mundo. Dice el verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ya lo habíamos dicho. No sabemos, uno puede especular, pero no sabemos cómo él va a nacer. Sabemos que va a ser un hombre. Probablemente va a ser algo similar a lo que pasó con Jesús. Según la carne, Dios lo engendró en el vientre de María sin intervención de un hombre. Posiblemente el anticristo pueda ser un ser engendrado de alguna manera y que va a nacer, y en él va a entrar totalmente la esencia y va a estar totalmente Satanás dentro de él, por lo cual la Biblia nos habla de él como un ser que va a ser un ser sin piedad, que no va a tener piedad, y también nos dice que del amor de las mujeres no va a hacer caso, lo cual nos hace pensar que va a ser una persona, pues que no va a ser un hombre, va a ser una persona homosexual muy probablemente, porque nos dice que no va a hacer caso del amor de las mujeres. Con lo que incluso eso, hermanos, de esta preparación hoy, nosotros como muchas personas que están en ese mundo, que han decidido vivir esa vida que va en contra de la naturaleza de Dios, piensan que nosotros cristianos los odiamos. No es así. Si hay unas personas que aman a esas personas que están perdidos y que le tienen aprecio, somos nosotros. Y por ese amor y ese aprecio que no queremos que se vayan a la otra vida en condenación es que le decimos la verdad. Porque lamentablemente hoy estamos viviendo en un mundo que cuando usted y yo le decimos la verdad a alguien, las personas se ofenden. Las personas piensan que usted los odia. Realmente quien te odia a ti y quien me odia a mí es quien te dice la mentira. Quien te ama te va a decir la verdad aunque grites, aunque saltes y hagas lo que hagas. Si alguien te tiene aprecio, sea un amigo, sea un familiar, te va a decir la verdad. Y por eso vemos que los padres la mayoría de veces le dicen la verdad a los hijos. Si tienen que tomar algo y corregirlos, lo van a hacer porque los aman. También Dios en su palabra, en alguna parte del Antiguo Testamento nos dice que el padre que no corrige a su hijo no lo ama y el hijo es un bastardo. Lamentablemente esas son las palabras directas que dice la Biblia, es un bastardo. Con lo que realmente, hermanos, decir la verdad es una de las expresiones más grandes de amor que puede haber. Pero eso es lo que ha hecho Satanás, engañar a esas personas y hacerle creer que nosotros, la iglesia, los odiamos cuando es totalmente lo contrario. Quien los odia y quien lo está usando a ellos es el mundo, quien los usa para hacer todas estas rebeldías y estos movimientos que se hacen causando desastre a nivel mundial en sus protestas. Esos son realmente los que los odian y los que están destruyendo su vida. Porque no hay, en mi mente, cuando yo me pongo a pensar en eso, no hay una cosa peor para un ser humano que renunciar a su naturaleza. Si usted nació mujer o si usted nació hombre y usted quiere ser cualquier otra cosa, un animal, ahora usted en su mente piensa que es algún tipo de animal, porque eso también está. O usted piensa que es del sexo diferente o cualquier otra cosa, no hay algo peor que eso.
porque en su mente y en su ser, en lo más profundo de su alma, usted va a tener una batalla. Porque su esencia le dice, tú eres esto, pero tu mente te está diciendo, tú eres aquello. Con lo cual es una pena que eso esté sucediendo. Entonces nos dice el verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La verdad es amor, y por eso es que Dios nos dice la verdad. Estas personas van a recibir el engaño y por eso se van a perder. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Nosotros no sabemos cómo eso funciona, pero cuando la Biblia nos dice que la salvación es por gracia, realmente lo que nos está diciendo es que nosotros no tenemos ningún mérito en la salvación porque ya Dios nos había escogido. De alguna manera, estas personas, a la misma vez que la Biblia nos llama a predicarle a todos y que Dios dice en su palabra que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, de esa misma manera hay un grupo de personas que no fueron escogidos por Dios. Porque si no hubieran sido escogidos por Dios y ellos vienen a la salvación, entonces ellos tienen algún mérito en eso. Por lo tanto, si la salvación es por gracia, y la palabra gracia lo que significa es favor inmerecido, algo que yo no me gané, algo que se me regaló, lo que implica es que los que somos salvos no tenemos ningún mérito en eso. Por lo tanto, estas personas desde la fundación del mundo son hijos de perdición, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Muchas veces, hermanos, si nos podemos a mirar las noticias o algunas cosas que suceden, hay muchísimas personas, millones de personas a nivel mundial creyendo fábulas y creyendo cosas que a los ojos de nosotros, que Dios nos ha permitido ver la luz, no podemos creer que ellos crean tales cosas. Es por esto, hermanos, porque ya Dios les ha enviado un poder engañoso, porque se negaron a creer en la verdad. Ese es el peligro de rechazar a Dios cuando nos habla. La Biblia dice, hoy es el día de salvación, no mañana. Si el Señor está tocando a la puerta de nuestro corazón hoy, no podemos decirle ven mañana, ven en un mes, como dicen muchas personas. El otro año voy a aceptar al Señor en 3 días. Muchas de esas personas al otro día lamentablemente fallecieron por una razón u otra. Se fueron sin salvación al otro mundo. Con lo cual, cuando Dios está tocando a nuestra puerta, las cosas no son cuando nosotros queremos, sino cuando Dios quiere. Entonces nos dice el verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por lo mismo que estábamos diciendo, han decidido querer tapar el sol con un dedo, llamarle a lo malo bueno, creer que si le hacen, también lo vemos con esto. Las personas tratan de, no sé, tratan de proteger a las personas de accidentes, de inconvenientes y demás, proteger a los animales, pero estás aprobando por otro lado el aborto. Estamos en nada.
O sea, nosotros tenemos que ser consistentes. Si estoy por este lado es por aquí, pero no puedo estar apoyando por un lado esto y por otro lado apoyando la muerte de millones de criaturas. Y yo digo eso porque mayormente eso es lo que me viene a la mente y son una de las cosas más graves que se están haciendo hoy, pero la verdad que hay miles y miles de cosas de las cuales podríamos hablar que están pasando hoy en el mundo entero. Con lo cual, hermanos, cada día debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, discernimiento para discernir estos tiempos y saber el tiempo en que estamos viviendo. No descuidar nuestra fe, como decía Pablo, que tiene grande galardón en los cielos, porque el Señor prometió rescatarnos y librarnos de esta ira venidera, y lo va a hacer. También prometió que iba a venir e iba a instaurar con nosotros un milenio acá en la tierra, donde nosotros íbamos a reinar y vivir con Él por esos 1000 años. Él reinando desde la tierra de Jerusalén. Cuando llegue su momento, también eso se va a cumplir. Con lo cual, hermano, nosotros, la vida yo la veo como 2 días. O sea, es algo muy, muy breve. Cuando vienen momentos difíciles a nuestra vida, es difícil, pero tenemos que tratar de enfocarnos en lo que nos espera, en toda una eternidad. Porque realmente, hermanos, la vida, 80 años, 100 años, que es lo más que podríamos llegar, no es nada en comparación con una eternidad. Y la única razón por la que cuando muere alguien en la familia, si esa persona conocía a Dios, nos ponemos tristes y lloramos y demás, es quizás por una falta de entendimiento de lo que hay más allá, porque la verdad que esa persona pasó a una mejor vida si se fue con el Señor, y ya desearíamos nosotros estar donde esa persona está. Con lo que incluso esas cosas, hermanos, debemos darle gracias a Dios cuando alguien deja este mundo, llorar, tener nuestro duelo, pero sobre todo entender que esa persona está con el Señor, donde siempre debió estar. Esta es una escritura que el pastor tenía en Juan capítulo 8, si no recuerdo mal, y nos dice el verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo la verdad, hermano, nos va a hacer libres. Las personas que no conocen a Dios creen que son libres. En su creencia de la libertad simplemente están siendo esclavos. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso lo vemos hoy. Muchas personas tienen vicio de alcoholismo. Si tú eres alcohólico y tú no te puedes liberar del alcohol o no te puedes liberar de cualquier otra adicción, ¿qué eres? Eres esclavo. No hay que tapar el sol con un dedo. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y de esa manera concluye esta breve prédica el día de hoy, que pedimos a Dios que nuestro pastor se mejore y pueda continuar su ministerio y haciendo el gran trabajo que Dios le ha encomendado hacer. Yo quisiera pedirle al pastor que venga a hacer nuestra oración final de despedida y demás. Okay. Pues en este momento vamos a orar. Señor, te damos gracias que nos has permitido estar aquí, escuchar tu palabra.
leer tu palabra, Señor. Te pedimos que cada día tú nos des sabiduría, entendimiento para vivir la vida cristiana que tú quieres que vivamos, Señor. Nos vamos en unos minutos de este lugar donde nos congregamos cada domingo, pero no nos vamos de tu presencia. Gracias porque tú nos cuidas y cuidas a cada uno de los hermanos y a los que nos rodean también. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.